Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva capacitación. En este caso tenemos con nosotros a nada más y nada menos que a Laura Pitluck, muy conocida por todas las que están seguramente como eh, asistentes a esta capacitación. Mientras van sumándose personas, porque hay muchas en la sala de espera y siguen ingresando, quiero invitar a todos a la jornada que se va a realizar este viernes en la ciudad de Mendoza. Es una jornada cuyana, la primera jornada cuyana de educación. Se va a realizar en Mendoza Capital, en el complejo Le Parc, y están todos invitados, los socios de AIEPA, que ahora es AIEPA, seguramente se habrán enterado, que la asociación está a nivel nacional con este nombre. Bueno, me han dado un currículum sintético de Laura y tuve que resumirlo un poco más porque era largo el sintético. Pero seguramente saben que es especialista a nivel inicial, profesora de educación preescolar, licenciada y profesora en ciencias de la educación, especialista en didáctica, capacitadora en la Escuela de Capacitación Docente, Escuela de Maestros, perteneciente al gobierno de la ciudad, capacitadora y coordinadora de diversos eventos, cursos y encuentros educativos en toda la Argentina, expositora en diversos congresos, conferencias y encuentros educativos, asesora y participante en diversos diseños curriculares y postítulos de jardín maternal y jardín de infantes, autora de numerosos artículos, coordinadora y coautora de los libros Las secuencias didácticas en el jardín de infantes, Desafíos de educar a la primera infancia, entre tantos otros títulos que escribió, quien que se precie de tal y que esté en el nivel inicial no conoce a Laura Pitluck. Así que sin más preámbulos, porque tiene muchísimo material, las voy a dejar con ella. Bueno, muchísimas gracias. Ahí veo gente conocida, vi algunos saludos. Hola Marita de Arcoíris, ahí te tengo justo frente a mí. ¿Cómo les va? Querida provincia de Buenos Aires, siempre pionera en tantas cosas, un placer estar y gracias a IEBA por la nueva convocatoria. También siempre es un placer acompañarlos en estos procesos y en este caso, aunque sabemos que van a participar personas que no son específicamente el jardín maternal, porque me lo preguntaron y bueno, para trabajar jardín maternal y jardín infantes necesitábamos, hola, ahí veo que me están saludando, muchísimo más tiempo y nos queríamos abocar, por el pedido de AIEB además, al jardín maternal. ¿Cuántos años hace que venimos trabajando en la provincia acerca del jardín maternal, su lugar, sus funciones, sus particularidades? Esta idea que a mí siempre me gusta nombrar de ser parte del nivel inicial, pero a su vez tener sus especificidades y todo eso que conlleva el trabajo de pensar que somos una unidad pedagógica, un nivel educativo, pero con dos ciclos que, si bien mantienen la coherencia, la continuidad, la articulación, deben instalarse como espacios diferenciados. Aunque sabemos que esa sala de 2 del jardín maternal con esa sala de 3 del jardín de infantes tienen tantos puntos en común, pero nosotros tenemos así articulado en nuestra ley nacional y en nuestro sistema, y así lo consideramos, el jardín maternal y el jardín de infantes, y la provincia de Buenos Aires tiene formulado su diseño curricular específico para jardín maternal, que es el que ahora está readecuándose, y el que es para jardín de infantes, que trabajé con AIEMBA el año pasado en diversas oportunidades en diferentes espacios. Es importante decir que en estos momentos tan complejos la provincia
de Buenos Aires ocupa un lugar muy importante. El diseño curricular de Jardín de Infantes es el mejor diseño curricular que tenemos en el país y tiene una impronta muy particular. Sé que una de las preguntas que les están haciendo de consulta a las instituciones educativas y a las regiones tiene que ver con pensar si aquello que está puesto en el marco político pedagógico para Jardín de Infantes es consecuente con lo que sucede en el jardín maternal, y obviamente que sí, porque decimos que somos parte del mismo nivel educativo, y que otras cosas podríamos pensar para respetar también esta idea de las peculiaridades del jardín maternal, que hacen que, para mi gusto, y siempre lo digo, los que me escuchan o me leen, lo digo hace años, todo es igual, pero es diferente. Es decir, pensamos en la centralidad de la enseñanza, pensamos en el valor de los aprendizajes, en el rol de los educadores, en la planificación, en el tipo de propuestas, en el vínculo con las familias, en la evaluación, en la prioridad centrada en las infancias y las propuestas con sentido, pero a su vez todo eso que es igual es diferente por las peculiaridades. Sabemos que si imitamos en el jardín maternal aquello que pensamos para el jardín de infantes, estamos equivocando el camino. Sabemos que si los diferenciamos como si fueran dos espacios completamente distintos, también estamos equivocando el camino. Para mi gusto, además, la centralidad de la enseñanza, que el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires para Jardín Infantes hace tanto hincapié, que las preguntas para la consulta, para el jardín maternal, también lo especifican. La centralidad de la enseñanza no implica absolutamente para nada alejarse de la prioridad en las infancias. A mí me gusta pensar además que esa prioridad en las infancias va de la mano de la prioridad en los educadores, y eso va de la mano en esa histórica triangulación o triada didáctica que tanto conocemos, con la enseñanza de saberes con sentido que se concentran y se concretan en propuestas significativas. Y ahí vamos en esta impronta de esta articulación. Cuando hablo de enseñanza, y ya vislumbramos que el diseño así lo va a tomar, me alejo de esta idea de pensar en la crianza. La crianza, según mi punto de vista y de muchos otros también, es para las familias y para las instituciones educativas. El lugar de la enseñanza es fundamental, por supuesto, absolutamente entramado con lo afectivo, que no es la educación emocional, es lo afectivo, y entramado con el juego, y absolutamente posible cuando contamos con educadores responsables de los procesos que se concretan cotidianamente en las salas. Todos los que somos del nivel inicial sabemos de las complejidades de la tarea educativa, cómo se profundizan en el nivel inicial y cómo se profundizan tan especialmente cuando hablamos del jardín maternal y estas edades en donde los niños están escolarizados, porque el jardín maternal es escuela, es institución educativa, es parte del sistema, pero esa escolarización tiene que asumir características diferentes a lo que se conoce como escolarización en los otros niveles, incluso en el ciclo jardín de infantes, y por supuesto nos alejamos de la idea de que la escolarización implica algo lineal, algo repetitivo, algo establecido individualmente, algo que implica quietud, repetición, etcétera, etcétera, que es lo que yo sintetizo en la famosa frase de el perro de Pavlov o más allá del perro de Pavlov, porque todos sabemos a qué nos referimos cuando pensamos en propuestas que tienen una única instancia, una única posibilidad, una única opción, y cuando pensamos en esta idea de que hay propuestas únicas que pueden dar buenos resultados a lo educativo. Cuando hablamos de buena enseñanza, entre comillas, al decir de Festemacher, ¿no? La buena enseñanza desde lo moral o ético y desde el conocimiento, pensamos rápidamente en esta idea de una enseñanza que se aleja de lo tradicional. El diseño de Jardín Infantes de la provincia lo dice con muchísima claridad,
que habla de esta educación globalizada, articulada, integral, que habla de esta educación que articula y entrama las diferentes áreas del conocimiento. No sabemos las resoluciones que se van a establecer, perdón, con respecto a el jardín maternal, si se van a denominar áreas, si se van a denominar de otra manera. La provincia históricamente tomó la decisión de continuar con la idea de las áreas, por supuesto entendidas en sentido amplio, por eso el juego puede ser incluido como un área de conocimiento. Suponemos que irá por ese camino, está todo en construcción, pero más allá de ir por ese camino, lo que sabemos y no dudamos bajo ningún punto de vista es que estas áreas o campos se articulan y que además de articularse estas áreas o campos, la enseñanza debe ser integral, articulada, globalizada. Me gusta distinguirlo de la crianza, me gusta distinguirlo de la idea de lo lineal, me gusta pensar mucho en esta articulación de educadores, infancias y propuestas con sentido. Cuando yo hablo de educadores, es un término que incluyo muy especialmente surgido del jardín maternal, pensando en que hay muchas personas y profesionales que articulan sus acciones en función de las posibilidades de aprendizaje de los niños y las niñas. Cuando hablo de educadores, que los llevo después hacia el jardín de infantes también, me estoy refiriendo a esta idea de que es tan importante el directivo, el capacitador, el inspector, el auxiliar, el portero, el que trae el desayuno, el que trae la leche, y eso uno lo lleva porque muchas veces nos pasa en el jardín maternal que las ideas surgen del jardín maternal y van trasladándose a otros espacios o niveles y que en realidad tienen que ver con esta búsqueda constante del jardín maternal de lograr las mejores opciones en función de la complejidad de la tarea cotidiana. Dicho esto, además, quiero decir que no acuerdo con que hay una sola propuesta que se ponga de moda, ya nos ha pasado que el cesto del tesoro o el juego heurístico se puso de moda y se empezó a confundir con que sea la única opción, ni la multitarea, ni la multipropuesta, ni el juego heurístico, ninguna de esas opciones pueden centralizar las propuestas de enseñanza en su totalidad. Es muy importante considerar que cuando algo se instala como una moda de turno, cae en desuso rápidamente porque la única salvación del sistema educativo y de las escuelas y de las salas tiene que ver con los educadores comprometidos a abordar lo necesario y del modo en que es importante abordarlo. Entonces, cuando una nueva propuesta trata de instalarse, es importante que se instale como una más, porque no podemos decir que todas las acciones en el jardín maternal deben centrarse en propuestas alternativas y simultáneas, ni en pequeños grupos, sino que lo más importante es poder alternar diversidad de áreas, diversidad de acciones, diversidad de propuestas y a su vez al interior de cada propuesta diversos momentos para que se pueda ir alternando entre el pequeño grupo, lo que implica esta idea de propuestas simultáneas y alternativas, acciones diversas. Lo que no nos puede pasar es que haya una sola propuesta con una sola meta, con un solo saber o contenido, una sola acción, una sola intervención y que pretendamos que los chicos las vayan reiterando una y otra vez. Eso es lo que hace que el colorido abanico de posibilidades educativas cobre sentido. Y quienes saben dentro de todas esas instancias cuáles son las acciones pertinentes para una institución, un grupo y un contexto son los educadores en sentido amplio. Acá decidimos, denominar a la propuesta Los Irrenunciables del Jardín Maternal. Acaba de publicarse el libro de Los Irrenunciables de la Educación Inicial, que tiene un capítulo específico del jardín maternal,
y donde se explicitan estas cuestiones, estos aspectos, y donde además retomamos estas ideas que son bastante históricas de esas falsas antinomias entre juego y conocimiento, entre cuidar y educar, entre enseñar y aprender, desde esta idea entre intervenir y dejar librado al azar, desde esta idea que todas esas falsas antinomias nos sitúan en algunas grietas que no colaboran en esta idea de la educación integral y globalizada que estamos haciendo mención. También se retoman algunos aspectos que tienen que ver con estas peculiaridades del jardín maternal. Hemos debatido mucho, la provincia de Buenos Aires hace años debate si sí a las mesas y a las sillas, si sí a las rondas, ¿no? Cómo hacemos con el mobiliario, cómo hacemos con los horarios y las jornadas, y yo sigo insistiendo en que para mí hay tres tipos de propuestas de enseñanza que tienen un valor muy importante y que son las propuestas secuenciadas o secuencias didácticas barra de actividades, la resignificación de las actividades de cuidado cotidiano que históricamente llamamos de crianza. No está mal llamarlo de crianza, todos sabemos que nos referimos a higiene, sueño y alimentación. La denominación de cuidado cotidiano que asume el diseño curricular de la ciudad de Buenos Aires en su última revisión del documento curricular de 45 días a 2 años, a cargo todavía de la comisión que coordinaba Rosita Windler, es un término que pareciera que da más cuenta de esta idea que queremos asumir, de que son actividades de cuidado cotidiano, para no hablar de lo cotidiano que nos tiende rápidamente al intercambio, a las rondas, y no quedarnos con esta idea de la crianza, especialmente por algunas resoluciones que se tomaron con respecto a esa terminología. Creo que soy clara, no quiero andar mucho más en eso para volver a debates históricos, pero es cierto que los cambios de denominaciones muchas veces son un sinsentido, son una moda de turno también, pero también es cierto que otras veces, como en este caso, son denominaciones que nos ayudan a comprender mejor y a mencionar mejor aquello que queremos decir. Y el tercer tipo de propuesta es la de juego espontáneo. Sabemos que los niños pequeños, niños y niñas, obviamente uno dice niños para hablar más ágilmente, necesitan momentos en donde haya una propuesta más amplia. Ahí me gusta a mí mucho la idea de multitarea, o si quieren, de multipropuesta, donde hay acciones simultáneas o alternativas. Me gusta mucho más eso que para las propuestas que centralizan la enseñanza, porque tiene que ver con que ellos puedan volver a accionar, explorar, jugar con algunos materiales, objetos que ya fueron trabajando desde un lugar que hace muchos años, y siempre lo repito, la supervisora lo dijo y me pareció muy claro, se escucha menos la voz del docente, porque además sabemos que en la complejidad del jardín maternal, estos momentos en donde se realizan las actividades de cuidado cotidiano necesitan de propuestas para los otros niños y niñas para que se pueda articular esta idea de mientras unos duermen, se cambian, comen, etcétera, depende qué sala, por supuesto, no es lo mismo una sala de bebés que una sala de dos, los otros tengan algún tipo de propuesta en donde puedan entrar y salir y donde puedan elegir entre opciones. Desde esa idea es que hablamos de juego espontáneo. Hace muchos años que con Ana María Porten dijimos, en vez de juego libre, vamos por la denominación de juego espontáneo para quitarle ese peso de la connotación que tiene el juego libre, que en general nunca es libre en las instituciones educativas. Es decir, que nuestros tres tipos de propuestas de enseñanza se planifican, se articulan y es lo que hacen este entramado de las jornadas cotidianas, y ahí me quiero detener un momento porque es muy importante esta idea de que no nos situemos en la cultura del zapping, que no nos situemos en esas jornadas largas donde se pierde
el tiempo de las infancias en cosas sin sentido, que nos situemos en esta idea de momentos de propuestas secuenciadas, momentos en donde se alterna las propuestas de juego espontáneo con las propuestas de resignificación de las actividades de cuidado cotidiano, y que las jornadas entonces logren esto que hace tantísimos años, ya en la década del 90, Willis y Ricciuti nos decían que es el logro del equilibrio entre el exceso y la falta de propuestas, entre la variación y la continuidad, porque debe haber una continuidad, pero también debe haber una variación, y por eso la importancia de las secuencias didácticas. Y ahora me detengo un momento en la idea de las secuencias. No sabemos bien qué va a suceder con la planificación o qué se va a plantear con respecto a la planificación. Sí sabemos que el diseño curricular de Jardín de Infantes plantea ideas generales y no plantea concreciones específicas con respecto a la planificación para que haya más amplitud al respecto. Yo estoy absolutamente convencida y lo veo cotidianamente que necesitamos planificar. Eso es obvio, que la planificación cumple con funciones absolutamente importantes de anticipar, prever, secuenciar, no improvisar, otorgar coherencia y unidad de sentido, que además cumple con una función comunicativa, no solo para favorecer el relevo, sino para permitir el asesoramiento y el seguimiento por parte de directivos, inspectores, capacitadores, etcétera, y que a su vez cumple una función institucional muy importante que tiene que ver con sostener esa coherencia institucional. Y en los jardines maternales esto pasa muchas veces, que uno accede y resulta que no se planifica, porque históricamente, lo cuento en mi autobiografía profesional que pongo en el libro de Los Irrenunciables, porque tanto me la piden que al final la escribí para que esté publicada, en la década del 80, cuando era maestra de sala de dos, la inspectora de la provincia de Buenos Aires, eran otras épocas, le decía a mi directora, ¿para qué va a haber la carpeta de la sala de dos? Si en la carpeta de la sala de dos no puede haber nada, si no se planifica, si no se trabaja, si no se enseña. Y en aquel momento yo ya trabajaba con unidades didácticas y proyectos, no existía la idea de secuencia y planificaba, por supuesto, y tenía un montón de criterios con respecto a lo que debía suceder en una sala, sin pensar siquiera todavía en los contenidos escolares, porque todavía de eso no se hablaba. De la década del 80 ahora me encuentro la semana pasada en una institución educativa en una de las provincias de nuestro país, pensando en una supervisora, era en ese caso, en vez de inspectora, es igual, que plantea que las salas de maternal no deben planificar porque hay que dejar que surja lo que surja. Y todos los que estamos en las instituciones educativas sabemos que cuando uno deja que surja lo que surja, se dispersan las ideas, se dispersan las propuestas, y que hay ahí, para mí, una mala interpretación de la planificación. Por supuesto, no quiero una planificación que siga andariveles fijos, nunca, mucho menos en el jardín maternal. Eso no implica que yo no quiero una planificación. Si no se planifica, si no se diseña, si no se organizan horarios, lo veo en cada una de las instituciones en las que asesoro, incluso cuando los horarios no están más o menos estipulados. Entonces el otro día veía, sale la sala de uno, estaba la sala de dos en la Plaza Blanda, se empiezan a superponer, había que esperar, cuando había que esperar los niños se ponen inquietos, le digo a la maestra, ¿por qué no cantan unas canciones mientras esperan? Etcétera, etcétera. Todas esas son cuestiones que no facilitan, y tenerlas previstas no implica ser rígido es otra cosa. Ser rígido es decirle a los niños que se sienten, que también me ha pasado y en estos días, que se sienten a esperar que se reparte el material teniendo 2 años, y eso va para los más grandes también. Ser rígido implica decirles que el que no está bien sentado esperando que se reparte el material no va a participar, cuestión que es imposible de concretar, que carece de sentido. Ser rígido es decir que el que no responde a la consigna tal cual se está dando y hace lo que se está diciendo,
no va a poder participar, no va a poder salir al patio y no va a poder tener el premio esperado en función de la propuesta. Ser rígido es decir que todas las semanas hay que tener trabajitos hechos en una carpeta porque si no, no se da cuenta de lo que se está enseñando. O sea que la rigidez va por otro lugar. Y ya lo sabemos, para todo el nivel inicial, extendido al sistema educativo, y muy especialmente para el jardín maternal, no queremos rondas, no queremos trenes, no queremos niños quietos esperando que algo interesante suceda. Queremos niños que cuando uno presenta la propuesta se levanten, se interesen, quieran el material. Queremos niños exploradores, autónomos, respetuosos de las normas, porque ahí también nos encontramos con una contradicción que implica, bueno, no, si se mueven, se va a desbordar. No, si se mueven no se va a desbordar, si se mueven se va a participar, se va a desbordar justamente si no se pueden mover esperando que algo interesante suceda. Entonces acá vienen dos problemáticas importantes, muy especiales para el jardín maternal, que tiene que ver con el tipo de propuesta. ¿Qué esperamos de las infancias en ese tipo de propuestas? Si estamos esperando que el deambulador no deambule, que el bebé no quiera UPA, que el de 2 no confronte, ¿qué esperamos? Y por el otro lado, el modo en que se desarrolla la propuesta, porque también puede suceder que las propuestas son interesantes y en el momento de desarrollarla, frente al temor del desborde o frente a estos preconceptos que todavía tenemos, esos estereotipos fundacionales del silencio, de el orden, de los trenes, de las rondas, del esperar sentados que un educador comparte el material y etcétera, etcétera, rápidamente se desdice lo que habíamos pensado en la planificación y después nos preguntamos qué pasa con los niños que no están interesados en participar, qué pasa con los niños que las propuestas no los convocan y el 90% de las oportunidades es porque es una propuesta no convocante o porque el tiempo se dispersa o porque estamos esperando algo que no se debe esperar, no se puede esperar y que además no tiene sentido. Rápidamente cuando yo digo estas cosas pienso en esta idea de que estamos esperando también, un desborde, un cada uno haga lo que quiera, como la viñeta de Tonucci en donde aparece uno con la pelela mientras el otro está comiendo, mientras el otro está jugando, etcétera, bajo ningún punto de vista. Pero la organización no es lo mismo que el orden. La organización implica que planifiqué, que anticipé y que me ocupo de desarrollar. Y para que eso sea posible, vuelvo a lo que decía, las propuestas tienen que ser amplias, tener varias resoluciones, tener varias acciones a desarrollar, tener diversos materiales, que implica esto que decíamos de la variación y la continuidad, varias propuestas, acciones y materiales que se continúan en el tiempo, no exactamente igual, que se reiteran en algunos momentos, que se modifican en otros, que se profundizan. Ese es un concepto que el diseño de Jardín Infante de la provincia presente y me parece muy interesante, porque uno siempre habló de reiterar, establecer variantes y complejizar, y esta idea de que las secuencias o que el conocimiento implica profundizaciones es bien interesante, manteniendo algunos aspectos que permitan esa continuidad y variando otros que pueden ser intervenciones, estrategias, materiales, acciones, etcétera, etcétera. Y acá vuelvo a la idea que es importante de las secuencias didácticas. No es posible, dijimos, todo esto sin una planificación. No es verdad que cuando son pequeñitos no se planifica. Se planifica con otros criterios más amplios, etcétera, se planifica. No es verdad que no se planifica para que sea más flexible la tarea. Se planifica de manera flexible, ¿no es cierto? Hay que tener en claro los saberes o contenidos, los propósitos o metas. Hay que tener en claro la idea de las propuestas que vamos desarrollando en esta situación de reiterar, establecer variantes y complejizar, si quieren, profundizar, como decíamos, que es un término que es bien interesante. Entonces, para eso yo tengo que planificar. Y en ese sentido es importante la idea de las secuencias. No hay opción, por lo menos para mi gusto, no hay opción.
Podemos debatir si la sala de 2 puede ya abordar una unidad didáctica o proyecto. Podemos debatirlo. Pero lo que no podemos debatir es que las actividades aisladas carecen de sentido por todo lo que estamos diciendo, por la definición de educación, por la idea de profundización, por la idea de enseñanza. Entonces, las secuencias didácticas implican que en función de 2 o 3 propósitos y saberes o contenidos, yo realizo entre 3, 6, 8, 10 si quieren, actividades o propuestas de enseñanza. Yo prefiero hablar de propuestas de enseñanza que de actividades, pero es lo mismo, porque las propuestas de enseñanza es lo mismo, entre comillas, articulan las actividades con las estrategias del docente y en función de eso ir viendo cómo acompañan los materiales que no son lo central, pero que son importantes, en función de esta idea de que siempre el conocimiento implica variados acercamientos, que nada se aprende de una sola vez y para siempre, que nada se aprende en el vacío ni en la soledad ni en dejar librado al azar las posibilidades infantiles. Se aprende en función de ese educador que puede prevenir, que puede organizar, que puede intervenir, y entonces nuevamente nos alejamos de esa dicotomía entre intervenir o no intervenir. No hay posibilidad de que esto suceda sin una intervención docente. Tampoco sucede cuando la intervención docente aplasta la participación infantil. Eso también es cierto, pero no hay posibilidad de todo esto si no hay un educador que interviene sin interferir, que cuida la frecuencia y la modalidad de las intervenciones. Dicho esto, podemos hablar de secuencias didácticas o de actividades. Para mi gusto, hay un barra ahí, puede ser secuencia didáctica o de actividades, no tengo problema en eso. Lo que sí me alejo profundamente por investigación, por lectura y por experiencia de las propuestas aisladas, que son como un salpiqueo de relleno que no nos llevan a ninguna parte. Si esas propuestas pueden estar incluidas o esas secuencias, esas propuestas en las secuencias y esas secuencias en una planificación más amplia, bienvenido sea, porque ahí vemos la articulación entre las diferentes secuencias didácticas o de actividades y a su vez entre las secuencias, las propuestas de juego espontáneo y las propuestas de resignificación de las actividades de cuidado cotidiano. Sabemos que esas actividades de cuidado cotidiano que implican tanto tiempo, tanto lugar, tanta energía, necesitan ser resignificadas como se van pudiendo, no siempre, no todas, no de la misma forma, porque lo que sí sabemos también, y vuelvo a la idea inicial antes de ir al Power, que nosotros estamos centralizados en la enseñanza y que esa enseñanza implica un proceso amplio, abierto, no lineal, flexible, globalizado, pero que esa enseñanza y que debe ser adecuado a las especificidades del jardín maternal, con lo cual estábamos diciendo, no queremos propuestas ni lineales ni estrictas en ningún nivel del sistema, no la queremos en el jardín de infantes, pero no existe ninguna posibilidad de desarrollarlas así en el jardín maternal. El que no conoce el jardín maternal va a decir, pero ¿cómo? ¿Eso es enseñanza? Sí, eso es enseñanza. ¿Pero cómo? ¿Eso es una propuesta educativa? Sí, esa es una propuesta educativa. Y los que lo conocemos sabemos de la importancia de entrelazar y también eso, la concreción de las actividades, nos lleva a varios problemas. No termino una propuesta y hago un cierre como podría ser en el jardín de infantes y paso otra propuesta. Muchas veces hago un cierre simbólico, abro un juego espontáneo, agrego otros materiales, porque sabemos que tenemos que pensar muy bien qué esperamos de esas infancias, qué les pedimos a las infancias y a las propuestas. Y sabemos perfectamente que si un niño pequeñito, sea de 1 año, sea de 2, hasta un bebé, cuando nosotros pretendemos que la propuesta se cierre y guardar los materiales, que queremos tomar el material para guardarlo, sabemos perfectamente que entramos en un tironeo sin sentido, en el cual además siempre tenemos que dar lugar a los intereses y necesidades de los más pequeñitos. Y también sabemos que esos intereses y necesidades, esa centralidad en las infancias, no implica, al contrario,
que hay adultos, educadores, profesionales que saben para qué, que saben por qué, que saben qué, que saben cómo, que saben cuándo, que saben dónde y que saben con qué, y que entonces están organizando desde esta mirada de prever flexiblemente, adecuar lo necesario y modificar lo pertinente. Y antes de ir al Power, ahora sí, un momento más a estos educadores. A mí me gusta hace mucho, y también lo tomo especialmente el jardín maternal, decir que los educadores son testigos, participantes de los logros infantiles. Hemos tenido, Marita se lo debe acordar, hace tantos años, yo no sé si 20, 30, un debate con respecto a qué hacíamos, por ejemplo, cuando un bebé daba su primer paso y estaba en el jardín y no en la casa, decía su primer palabra, ¿no? Y entonces la idea era, ¿se los decimos o no se los decimos a la familia para no quitarles ese lugar? ¿Qué hacemos con las familias en este trabajo tan complementario y necesario? ¿No? Por eso decíamos que es todo igual pero diferente en el jardín maternal. Y de ahí viene esa frase de testigos participantes de los logros infantiles, que desarrollamos nuestras acciones desde la disponibilidad lúdica, afectiva y corporal, que somos personas fundamentales, pero provisorias, porque ahí también viene un llamado de atención a esto que se nos moviliza cuando trabajamos, porque trabajamos con alumnos, porque son alumnos, que son tan pequeñitos, y entonces nosotros consideramos que ocupamos un lugar tan importante y lo ocupamos. Yo me encontraba el otro día con un alumno mío de sala de 2 que por supuesto escucha la historia a través de su madre, y que la madre me traía la foto de él en la sala de 2 sacándose conmigo porque no quería ni la foto si no estaba conmigo, y soy una persona relativamente importante por la historia familiar, pero ya todos sabemos que uno es importante en un periodo de tiempo, que la trayectoria escolar continúa, que la continuidad pedagógica sigue su recorrido, y que en relación con eso nosotros tenemos una importancia que es momentánea, aunque en un momento pensemos que somos tan importantes, porque se mueven tantas cosas que hay que tener mucho cuidado. Eso también siempre me gusta reiterarlo, porque somos adultos que participamos de dinámicas y de aspectos que son de alto grado de familiaridad, intimidad, pero provisoriamente y nunca desde un rol familiar, sino desde un rol absolutamente profesional que nos permite ocupar ese lugar de amor profundo, pero profesional, que debemos tener para poner de manifiesto la tarea docente, tan especialmente en el jardín maternal. Antes de ir al Power, voy amenazando, pero porque me voy dando cuenta que faltan algunos aspectos más. Quiero decir que estamos desde el año pasado, y las preguntas que hacen desde la dirección provincial para esta idea de ir a consulta con respecto a la actualización del diseño curricular de jardín maternal desde el año pasado. De hecho, les mandé a las chicas de AIEBA un artículo que escribimos y que está incluido a la mención en el nuevo libro de los irrenunciables al inicio, ni siquiera en la parte de jardín maternal. Está al inicio cuando hablo del nivel inicial o de la educación inicial, comunidad pedagógica. Está en debate, les decía, esta idea de las denominaciones. Es verdad que para la actualidad hablar de jardín maternal, hablar de educación maternal es complejo en la era de la idea de la educación desde lo masculino y lo femenino, es decir, desde todos los familiares, desde las madres y los padres. Esta idea de lo maternal es complicado. También se nos complica la idea de hablar de jardín, como históricamente, y eso también nos sucede para el jardín de infantes. Estamos en debate, si bien hace mucho tiempo que debatimos y sabemos en los últimos tiempos que hablar de jardín y hablar de maternal es complicado. Yo soy partidaria de no presentar disyuntivas de denominaciones hasta que estemos muy seguros que encontramos la adecuada, porque si no vamos pululando por algunas denominaciones que no acompañan, vamos debatiendo algunas ideas
que no enriquecen lo cotidiano, y los debates educativos tienen que llegar a las instituciones escolares cuando realmente aportan algo que sea contundente a lo que está sucediendo. Y por cambiar el nombre no cambiamos la mirada. Y mientras buscamos un nombre y nos replanteamos qué hacer con eso, lo importante es tener en esa mirada la idea de que tanto el papá como la mamá, como otros miembros de la familia son absolutamente importantes, que lo maternal no lo ejerce solo la mamá, lo ejercen otras personas también, y que además podemos contar con maestros varones en las instituciones, y eso es absolutamente interesante, y que tenemos que darle un vuelco a esta mirada de lo maternal mientras vamos pensando qué nombre, que no es fácil, porque además las que desde aquellas épocas venimos luchando por la idea de un jardín maternal rico en posibilidades, sabemos que es un nombre que tiene una connotación muy fuerte para nuestro sistema educativo, que el cambio de la denominación de guardería a jardín maternal fue algo que fue muy fuerte y tiene entonces un sesgo de lucha, de logro, ¿no? Ese pasaje de la guardería al jardín maternal tan complejo, que tampoco es solamente un cambio de nombre, es, además del cambio de nombre, lo más importante es el cambio de acciones, de identidad, de propuestas, pero que el nombre guardería ya directamente, y se sigue mencionando en muchos espacios de esa misma forma, ya directamente va la idea de guardar a los chicos, la viñeta de Tonucci de colgarlos en el perchero, la idea de que uno solamente asiste a los niños, y hace tantos años el libro de 0 a 3 que se llama Educar en el Jardín Maternal, es desde el 2007, y ya antes de eso, mientras el libro se está gestando, se iba gestando, y había otros libros hacia el jardín maternal, ¿no? Y Eve San Martín de Duprat estaba en toda esta lucha, y Ana Malajovi, y etcétera, ya desde aquellas épocas sabíamos que el nombre guardería tenía una connotación de asistencial, que lo asistencial dio lugar a lo pedagógico, que no es solo el cambio de nombre, el que vuelvo a decir, el que nos ayuda a que la tarea tenga sentido, pero sin embargo es una denominación, la de guardería, muy compleja, y que una vez que nosotros ingresamos en la idea del jardín maternal o la educación maternal, como solemos denominar ahora, estuvimos en toda la trayectoria de pasar de la mirada de la psicología a la mirada de la didáctica, de la mirada de las propuestas aisladas a las propuestas articuladas y secuenciadas, y todavía ese recorrido nos viene acompañando para ver cuáles son las mejores propuestas para los niños pequeños, que tienen que ver con, para mí, por supuesto, articular secuencias didácticas que aborden las diferentes áreas o campos. No es necesario que una secuencia sea de un campo o de un área, yo puedo tener una secuencia que articule, cuanto más articulación, más nos acercamos a la educación globalizada, eso es obvio, pero además tengo que tener diversas secuencias, porque en un periodo de tiempo la alternancia de secuencias, que a su vez se alternan, como decíamos, con los momentos de juego espontáneo y de resignificación de las actividades de cuidado cotidiano, implican que no puedo estar un periodo de tiempo determinado sin trabajar la literatura, la expresión corporal, el juego transversal, obviamente, la indagación del ambiente o la exploración del entorno. Estoy mencionando los aspectos que abordamos en el jardín maternal o en la educación maternal en todas las áreas, aunque pueda haber algunas sutilezas. Por ejemplo, yo decía recién exploración del entorno, que pasa a ser indagación del ambiente ya para la sala de 2 y no para la sala de bebés y 1. Entonces vuelvo, las áreas artísticas, expresión corporal, literatura, artes visuales, educación musical, lo que tiene que ver con su gran articulación con el lenguaje, ¿no? La idea de acompañar el desarrollo del lenguaje verbal y a su vez la comunicación gestual y corporal, que es otro carril, la exploración del entorno y los objetos unido a la
indagación del ambiente natural y social que se va gestando, y la idea de lo corporal, obviamente, y eso no quiere decir que se diferencie del uno del otro, sino que son modos de organizar las propuestas. Lo corporal, el desarrollo corporomotor, tiene un sentido, ya lo sabemos, impresionante, y el campo o área fundamental que tiene que ver con el inicio de la construcción, la ciudadanía, y el desarrollo de la autonomía, la convivencia con los otros, y todo lo que tiene que ver con ese desarrollo personal y social que tanto nos importa. Todavía uno sigue escuchando ese desarrollo personal y social, es lo fundamental, por eso yo lo dejé para el final a propósito, porque ese desarrollo personal y social se puede ir logrando o lograr en la medida que voy abordando saberes de estos otros diferentes campos o áreas que estuve mencionando. Y como no puede haber un periodo de tiempo en que no trabaje la literatura, lo corporal, lo musical, ahí viene la idea de tener diversas secuencias que se van entrecruzando, entramando, pero que a su vez al interior de las secuencias necesitamos poder pensar que no tiene que ser una secuencia de música, que puede ser una secuencia de exploración de objetos sonoros que implica lo musical, lo corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que ya podemos pensar en este entramado, porque si no, hablamos mucho del entramado y después escindimos en un montón de aspectos cuestiones que deben estar absolutamente compartidas. Y atención con esto, que el eje de las secuencias tiene que ver con aspectos que realmente tengan sentido, porque a veces uno escucha aspectos como el eje de la secuencia son los animales, el eje de la secuencia es el color naranja, el eje de la secuencia es una planta, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo las diferentes secuencias didácticas o de actividades van abordando los diferentes saberes o contenidos, los van articulando, y cuando uno mira una jornada, dice, mira la riqueza sin la cultura del zapping, sin el exceso, pero mucho menos con el vacío y el tiempo de las infancias perdido y dispersado en cosas sin sentido. Nosotros sabemos que el jardín maternal tiene a su vez una connotación particular en relación a las dependencias, ¿no? Yo en el libro de secuencias didácticas y propuestas de enseñanza de Homo sapiens mencionaba Marisa el de infantes, pero está también el de maternal, las secuencias didácticas en jardín de infantes y a su vez las secuencias didácticas y las propuestas de enseñanza en el jardín maternal para ampliarlo. Ahí yo ya me pregunto, y hace bastantes años que pasaron, me pregunto por qué, si es educativo, no pertenece al sistema educativo. Tenemos algunas respuestas que tienen que ver con estas confrontaciones entre desarrollo social y educación, esta idea de que pareciera, no sé, en un punto ya casi imposible pensar que todos los jardines maternales van a pertenecer al Ministerio de Educación, y entonces en función de eso, para no entrar en esos debates, uno que dice pertenezca a donde pertenezca, y más allá de que seguimos con esos debates, lo que importa es que haya igualdad en la calidad educativa, en las propuestas, en la profesionalidad docente, en los materiales, los espacios, en el uso del tiempo. Y entonces, en todo momento nosotros estamos con esas luchas que vamos haciendo por un carril, mientras en lo cotidiano vamos concretando aquello que consideramos pertinente. Y lo pertinente es que todas las instituciones estatales y privadas, que son públicas ambas, de una región, de otra región, que de una pertenencia, otra pertenencia, puedan sostener la idea de esta equidad y esta calidad educativa. Ahora sí, nos vamos al Power, a compartir. El Power es a modo de síntesis lo que estuvimos diciendo. No sé, Marisa, si hay alguna pregunta. Sí. Quería contarte que en este momento somos 422 personas y que si bien muchos somos de provincia de Buenos Aires, hay por supuesto asistentes de Ciudad de Buenos Aires, pero no quiero dejar de mencionar a las provincias que fui tomando nota
cuando se presentaban en el chat. Si hay alguna más que ahora no menciono, por favor me lo pone en el chat y la menciono al final. Tenemos asistentes de Jujuy, Santa Fe, San Luis, Neuquén, Tucumán, Córdoba, Santa Cruz, Entre Ríos y Salta. Wow. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Bien, voy a estar en Salta y en Jujuy en breve, voy a estar en Santa Fe, en realidad cerca de Rosario en breve, espacios donde todo el tiempo intento profundizar un poco sobre esta idea del jardín maternal y del diseño curricular. Yo mencionaba la provincia porque no sabía que iba a estar todo tan abierto. En Santa Fe hicimos en Rafaela un documento en la Municipalidad de Rafaela, que es uno de los que les mandé, porque fue un trabajo bien interesante con respecto a estos aspectos. Eh, fue desde la Municipalidad de Rafaela porque no logramos que a nivel provincial esto todavía se pueda resolver. Sí, en San Luis lo trabajamos un montón, seguramente tengo gente querida y conocida de esos lugares donde estuve hace poco. Me voy a Mendoza a trabajar estos aspectos también, pero no a Mendoza capital, me voy a Alvear. Y por supuesto en Córdoba, hablábamos con el ministro hace poquitito en una cena en relación a esta idea del documento curricular de jardín maternal, las propuestas y todo lo que se debiera hacer. Por eso yo decía que en realidad la provincia de Buenos Aires es pionera en estos aspectos. La ciudad quedó un poco fuera de órbita luego de nuestro diseño curricular actualizado de 45 días a 2 años. Ustedes saben que la ciudad hace muchos años tomó la decisión de que haya 3 documentos, uno para sala de bebés y uno para 2 y 3 y uno para 4 y 5, que es algo solo de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es bien importante y en todas las provincias lo vamos hablando, esta idea de concretar un documento curricular y concretar esta idea de las propuestas específicas. Yo no sé si hay alguna pregunta porque te da como un vértigo tantas personas de tantos lugares que quieran algo más de lo que yo Por estoy ahora no, diciendo a por ahora modo no, de pero síntesis. vemos el power y si hay, yo estoy tomando nota. Claro, para que vean, porque bueno, el Power es a modo de síntesis y lo que yo quisiera, en Mar del Plata también estuve, justo miré ahí, porque yo en general no miro para no distraerme, pero si hay algo que me quieren preguntar específico o puntual, bienvenido sea. Bien, ay, Tandil, estaba por ir a Tandil, y al final no fuimos. Bueno, vamos, acá están estos desafíos actuales, que aún son desafíos actuales y que tienen que ver con estos irrenunciables, que en realidad cuando yo hablo de los irrenunciables, hablo de esas ideas a las cuales no se puede ni se debe renunciar y que no tienen que ver con una posibilidad de un listado unívoco de principios, sino con un entramado. Entonces, por eso aparecen los irrenunciables y la planificación y las propuestas y las actividades y el rol docente, el rol de los directivos y supervisores, lo que tiene que ver con los irrenunciables de la formación docente, el jardín maternal, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la próxima. Ya lo dijimos, pero a modo de síntesis, un espacio de enseñanza y aprendizaje, un derecho de todas las niñas y niños de igualdad en relación con las mejores oportunidades educativas de cuidado y enseñanza desde una mirada integral. Ahí tomo letra de algunas cuestiones del diseño de la provincia que uno venía trabajando, esta idea de cuidar y educar. Yo les decía que ya desde el 2007, cuando salió el libro de 0 a 3, yo hablaba de educar en el jardín maternal porque pensaba que no hacía falta mencionar el cuidado, porque lo mal llamado asistencial, que se refiere al cuidado, estaba directamente incluido en lo educativo. Y a mí me gusta profundamente hablar de enseñanza, profundamente hablar de enseñanza. Me llena de orgullo hablar de enseñanza. Un derecho de las familias, una necesidad social, una responsabilidad del sistema educativo y una obligación del Estado. Y eso no hay que olvidárselo bajo ningún punto de vista. Vamos a la próxima.
Acá está la idea de, no se ve la primer partecita, pero no importa, lo que dice es que hay diferentes instituciones, diferentes modalidades, lo que yo decía recién, pero que lo que tiene que hacer es tener en cuenta la diversidad. Ahí está. Existen distintas, esperen que no veo porque está lo de admitir, pero es lo que dije tal cual. Modalidades educativas, porque se tienen en cuenta la diversidad de necesidades familiares y sociales, pero todas deben, es la síntesis de lo que dije recién, todas deben considerar la diversidad y a su vez sostener la igualdad en cuanto a las oportunidades infantiles. Esta igualdad se pone de manifiesto en las acciones sustanciales y las cotidianas, es decir, en las garantías educativas de base vinculadas con las concepciones, la ideología, el estilo de las propuestas y de los educadores responsables de los niños, y también en relación a lo vinculado con los espacios, los materiales, la cantidad de niños por grupo, la cantidad de educadores a cargo de los niños, las posibilidades horarias, que es lo que dije recientemente. Gracias. Vamos a la próxima. Bien, acá tampoco veo lo de arriba, pero no importa, porque lo que dice que el reconocimiento del jardín maternal como una institución educativa es complejo porque, ya lo dijimos, está desvalorizado socialmente, el sistema educativo no reconoce su importancia, su origen es asistencial, hablamos de la guardería, el contrato fundacional asistencial basado en la guardería, nace de una necesidad social que lo ubica tantas veces como un mal necesario. Ahí hay un punto, porque en realidad no podemos desconocer la necesidad social y no podemos desconocer que son los más pequeñitos del sistema y son los que tienen más tiempo de permanencia en las instituciones. Y una cosa es pensar en un jardín maternal como un espacio de enseñanza durante 3, 4 horas y otra cosa es pensarlo como un espacio de enseñanza durante 8 horas. Son los más pequeñitos los que tienen más tiempo de permanencia tantas veces y ahí las situaciones se nos vuelven más complejas. Incluso se complejiza la idea de la organización institucional que debe ser muy articulada y es muy compleja y difícil de lograr porque necesitamos este entramado entre propuestas, esta mirada en el bien común, esta idea de trabajar en equipo para que suceda lo que debe suceder. No es una tarea absolutamente para nada sencilla y todos lo sabemos. Las situaciones escolares y educativas están cada vez más complejas. No es que uno quiera decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque no, pero verdaderamente todos sabemos de la complejidad existente en las infancias, en las familias, en nosotros mismos, en los educadores, en las instituciones, y entonces hay que tener mucha mirada en el bien común para ver cómo no estoy tratando de sacar ventajas, hacer lo que me interesa en mi sala, lucirme, que también se ve mucho, sino que estoy tratando de mostrar un ejemplo que muchas veces contradice, y el otro día en un congreso en Ituzaingó lo escuchaba a Silioni que lo decía y me impactó, ¿no? Porque yo digo, la escuela tiene que mostrar otro modelo posible, y él decía, la escuela implica la contracultura y me impactó un montón, porque es verdad, frente a la agresión, a la disputa, al individualismo, a la competencia, a las grietas de todo tipo, nosotros en las instituciones tenemos que mostrar otro modelo posible y ese modelo implica que miramos el bien común, que trabajamos en equipo y que nos fortalecemos junto a los otros y no contra los otros. Ahí vuelta la idea de que debe dedicarse mucho tiempo a las actividades cotidianas y de crianza, las de cuidado cotidiano. Eso es una realidad, depende también la sala de bebés 1 y 2 años, los niños de 2 años ya tienen otra autonomía, no le destino mucho tiempo al cambio de pañales, no lo resignifico pedagógicamente porque estoy intentando que dejen el pañal, pero sí sabemos que estos niños de 2 años están controlando esfínteres, necesitan desarrollar su lenguaje verbal, o sea que todo eso también lleva mucho tiempo y que necesitamos que ellos comprendan en esta sociedad competitiva que estar con los otros y compartir con los otros los enriquece profundamente. Y eso es cotidiano, ¿no?
Se me vienen a la mente un montón de ejemplos, como por ejemplo el otro día que veía dos que se peleaban de sala de dos por entrar a un huequito que quedaba entre un armario y otro, y yo me acerqué y les dije, pero si se meten los dos juntos en ese huequito, que no era peligroso, obviamente, están jugando, la van a pasar mucho mejor. Y me miraron con esa cara de los niños cuando te miran como diciendo, sí, claro, y estaban ahí juntos y se sonreían, y eso es todo el tiempo articulando, ¿no? Y cuando van a hacer un juego simbólico y uno interviene para decirle que compartan los materiales, que dejen jugar a todos, estas ideas que tienen que ver con que la sala de 2 años ya tan cerquita del jardín de infantes, aunque no lo es, tan cerquita de la sala de 3, aunque no lo es, pues para estar cerquita la sala de 3, que ahí está la provincia de Buenos Aires intentando su obligatoriedad, o pensando en su obligatoriedad, esa sala de 2 que está en pleno desarrollo de lo simbólico, en el juego, en el lenguaje, en el dibujo, y que tanto necesita de adultos que vayan mostrando este camino de la riqueza del compartir, de la riqueza de una autonomía respetuosa de los otros. Y después la idea de encontrar los momentos para las propuestas pedagógicas, que es un gran esfuerzo y un desafío posible, y eso es mucho más para las salas de bebés y de uno, donde estos momentos de cuidado cotidiano, estos momentos que los niños y niñas necesitan de juego espontáneo, no pueden deslucir la idea de una secuencia didáctica coherente, con sentido, o de varias secuencias, como decíamos, que se van articulando, que implican la enseñanza de saberes específicos de las áreas o campos que estábamos mencionando, la literatura, la expresión corporal, la música, lo corporal, el entorno, la exploración del entorno, y etcétera, etcétera. Bien, vamos a la próxima. Y acá está la centralidad de la enseñanza. Nosotros hace algunos años nos planteábamos, ¿no? Cuando yo empecé a dar capacitación en jardín maternal en la década del 90, cuando preguntábamos, ¿se enseña? ¿En el jardín maternal se enseña? Y a uno le daba como una cosita, ¿no? Decir, sí, se enseña, pero te daba como una cosita. Hace muchos años que no, porque hemos aprendido que se enseña en función de todo lo que estábamos diciendo, de la definición de enseñanza, de ampliar muy especialmente para el jardín maternal la definición de enseñanza, de contenidos o saberes, la definición de propuestas educativas, ¿no? Donde una propuesta educativa intensa no implica todos sentados haciendo lo mismo al mismo tiempo, y ya lo sabemos, y eso no quiere decir que implique propuestas alternativas y simultáneas como la única opción, sino que implica una propuesta con diversidad de materiales, un tiempo que no sea acotado ni excesivo, una intervención que no sea ni acotada ni excesiva, etcétera, etcétera. Cuando nosotros reconocemos que se enseña, nos vamos a estas otras preguntas, ¿no? ¿Por qué se enseña? Tiene que ver con las intenciones, el por qué es la fundamentación, el para qué se enseña, que son las metas, propósitos, objetivos, porque iba a decir para la provincia de Buenos Aires son propósitos, para otras provincias son objetivos, no hace eso a la diferencia, discúlpenme, la diferencia está más que en cómo lo formulo para que sea propósito u objetivo, o en esta idea de si está en términos del docente o en términos de los alumnos, o en esta idea de estos debates que tenemos con respecto a el para qué. Lo fundamental está, por eso yo hablo de las metas, propósitos, objetivos, lo fundamental está en que no sean estrictas, que no sean estructuradas, que no impliquen una intencionalidad lineal, que no implique una participación con una respuesta única, etcétera, etcétera. La pregunta del para qué, los que me leen y me escuchan saben que lo tomas un montón fuertemente. Ayer Patricia Berdichevsky me decía, ¿sabés qué debiéramos hacer cuando hablábamos de lo que sucede con el para qué? Nos preguntamos, a ver, ¿a qué no renuncio? ¿No? Hablando de los irrenunciables, tendríamos que hacernos una remera que diga ¿para qué? Para llevar todo el tiempo a las capacitaciones. La pregunta del para qué, que tiene que ver con la intencionalidad educativa, por eso las metas,
tiene un valor absolutamente importante, porque tiene que ver con esa idea de me pregunto para qué, y para qué esta propuesta, y para qué esta planificación, y para qué esta intervención. Y cuando nos vamos preguntando por el para qué, podemos desanudar muchísimo más si estamos planteando o estamos presentes en estereotipos que no tienen sentido, si nos estamos planteando algo que aporta, si nos estamos planteando aspectos que abren a la diversidad de posibilidades y, como a mí me gusta decir, de al abanico colorido de propuestas, al abanico colorido de posibilidades educativas. El que los contenidos saberes ya lo sabemos. Muchas veces nos preguntamos, o yo me pregunté, si para el maternal estaba bien seguir hablando de contenidos, y por eso uno dice contenidos, saberes. Vamos a ver qué resoluciones se toman en el diseño curricular que están en pleno debate, el cómo, las estrategias, intervenciones, ya lo hablamos un montón, cuidar la modalidad, la frecuencia, esta idea de considerar que enseño en todo momento, pero que puedo colaborar en la enseñanza, colaborar en fortalecer los procesos personales y grupales de aprendizaje, pero depende mucho del modo en que intervengo. Y si yo voy a decir, ponemos la pelotita, ponemos la pelotita, ponemos la pelotita, quito de lado esa posibilidad, pero si yo voy a decir, ¿qué les parece si ponemos las pelotitas una vez o directamente empiezo a poner las pelotitas y doy las consignas a modo de acción y voy retroalimentando la consigna cuando es necesario? En ese sentido, yo puedo fortalecer los procesos. Yo, de aprendizaje y de desarrollo también, porque nosotros nos ocupamos de los saberes y contenidos en relación con los aprendizajes escolares, que están pegados en el jardín maternal al desarrollo, pero yo no me ocupo del desarrollo, me ocupo de los aprendizajes escolares. Eso es lo que planifico, eso es lo que evalúo y colaboro en esos procesos de desarrollo infantiles que en el jardín maternal están tan cercanos. Es decir, yo no enseño a controlar esfínteres, ¿no? Yo enseño las normas sociales vinculadas con el control de esfínteres y en función de eso colaboro o no en el control de esfínteres de acuerdo al momento personal de cada uno de los niños y también al momento grupal. O sea, atención con esos estereotipos del jardín maternal que se nos suman a los estereotipos históricos de la educación inicial y que ponen de manifiesto esas consignas con canciones, esas cajas de sorpresas de las cuales nos queremos alejar para no ser educadores de la goma Eva, sino ser educadores profesionales que, si tienen ganas, usan la goma Eva como corresponde. En función de eso, estas estrategias e intervenciones, este modo de organizar las propuestas donde puedo fortalecer las acciones infantiles. Ahí están los tiempos y la frecuencia, el cuándo. Yo todo esto ya lo mencioné, ¿no? Pero profundizo un poco porque también sabemos que una propuesta de enseñanza con sentido se puede concretar cuando la frecuencia es la adecuada. Yo todos los días voy a hacer la secuencia con títeres, perdió sentido. Si yo hago un día con títeres y al fin de mes hago otra con títeres, tampoco tiene sentido. Tiene que ver con esa frecuencia y ese entramar y articular. Y además porque los tiempos son tan fundamentales en todo el nivel inicial, en toda la escuela, pero en todo el nivel inicial, pero tan particularmente en el jardín maternal, donde una propuesta, si es muy larga, carece de sentido y se dilata, si es muy corta, carece de profundidad y carece de sentido también, y donde además tenemos que cuidar mucho los tiempos en donde vamos articulando y buscando esa presencia de las diferentes secuencias didácticas que se van, ¿no?, entramando. El dónde es el ambiente alfabetizador. Atención con esto, que a veces pensamos que el ambiente alfabetizador es tener letras y números en las salas. No es eso, y mucho menos para el maternal, pero el ambiente alfabetizador tiene que ver con esos espacios que enseñan por la presencia de materiales, por la presencia de imágenes con sentido. No es lo mismo la reproducción de un pintor que el dibujito de un ratón estereotipado, etcétera, etcétera. Y porque además
tiene que ver con esta idea que aprendimos ya, y especialmente en la pandemia, de que no pueden estar los niños y niñas toda una jornada en un mismo ambiente, que hay que rotar de ambientes, que hay que animarse a ir al patio, al Zoom, a la Plaza Holanda, al parque, voy, vengo, y que a su vez el ambiente de la sala también colabora o no. Las últimas semanas, en un asesoramiento en una de las provincias, estuve trabajando con las maestras esta idea de hasta dónde están ubicadas las mesas, porque dos mesas pegadas en donde los chicos no podían desarrollar la propuesta de arte que estaban desarrollando, donde el papel de uno se ponía sobre el del otro porque eran papeles grandes, donde esas mesas quitaban espacio para moverse después en la sala. Todas esas cuestiones son de alto grado de importancia. El mobiliario debe ser de usos múltiples, los espacios deben ser posibles de ser adecuados para las propuestas, los educadores deben estar pendientes de poder adecuar los espacios, y en función de eso no es solo el uso de diversos espacios, sino la diversificación y las modificaciones pertinentes en el espacio de las propias salas, más allá del debate de si las salas de maternal necesitan las mesas, las sillas, o si las pueden tener en algún momento en la sala de dos para no ser tajantes y después las vuelven a sacar. Todo ese movimiento es absolutamente fundamental y que hace del espacio un lugar de confianza y de seguridad, y como dice Felipe Merier, esa idea de la construcción de espacios de seguridad, que él se refiere más a lo simbólico, pero también nos referimos al espacio físico. Para que los niños puedan circular con autonomía, deben ser espacios centrados en la seguridad, el uso autónomo, el movimiento, etcétera, etcétera. Y los materiales, que son el con qué, que ya lo mencionamos, los deslizamos, son fundamentales. Si yo tengo muchos, si yo tengo pocos, si los materiales no son seguros, si los materiales se rompen, si están tan adornados que dispersan, es decir, los materiales tienen una connotación absolutamente importante, por supuesto, por sobre todo en el cuidado de la vida, pero además de eso, en esa mirada desde la didáctica con respecto a ese con qué, a esos elementos, esos objetos que retroalimentan las propuestas o las desvalorizan. Y eso es absolutamente importante. En general, cuando son pocos o no son convocantes es grave, pero también cuando son muchos y hay tanto, que también dispersa la posibilidad de participación, y esto también se ve profundamente. En relación con esto de los materiales, viene la idea de que muchas veces aparecen como el elemento central de una secuencia didáctica, que no lo son los contenidos o saberes, pero sin embargo son un acompañamiento absolutamente fundamental. Vamos a la próxima. Acá está la idea: enseña en todo momento, con cada actitud, con cada decisión y elección, con cada gesto, con cada propuesta, porque de acuerdo a la propuesta que realizo estoy enseñando, pero también con cada gesto y con cada actitud. Sabemos que siempre la mirada de un educador que tensiona paraliza, ¿no? Y no produce la posibilidad de aprender y participar. Tan especialmente en el jardín maternal, vuelvo a la idea de todo es igual pero diferente. Y cuando yo le digo a un bebé, te voy a cambiar el pañal, es una cosa, y puedo decir lo mismo, te voy a cambiar el pañal, y mi disponibilidad corporal o mi tono de voz hace que el niño se sienta confiado, no se sienta desconfiado. Es absolutamente importante con mi mirada decir, ¿qué pasó ahí? Yo estoy mostrando que estoy colaborando en que puedan, ¿no? Por ejemplo, participar en conjunto, y si yo digo, ¿qué pasó ahí? Ya estoy mostrando otra cuestión. Y sabemos, y eso está bien explicitado en el libro de los límites de la colección de educación inicial, sabemos, como ya decía Piaget y Camille hace tantísimos años, que cuando las infancias sienten esta idea de las recompensas, los castigos, etcétera, en general toman tres resoluciones. O la rebelión, tenemos esos niños que se rebelan, ¿no? O la sumisión, o el cálculo del riesgo. Y eso ya viene desde el jardín maternal. Calculo que me conviene, no me conviene, no, a ver si me mira, no me mira.
y se me viene la imagen de una niña pasando con el arrastre en una sala de dos, mirando al compañero, y una educadora que no se daba cuenta que uno no tenía ningún arrastre, que el otro tenía dos, y que era tan obvio que la niña se lo había sacado, pero ella toma esta postura del cálculo del riesgo, hasta dónde yo puedo jugar con eso. Lo que más igual sucede es la sumisión o la rebeldía. Esta idea de cómo yo puedo frenar los procesos de acuerdo a mi mirada, mi actitud, a mis palabras. Se enseña en todo momento, cuando se crea el ambiente propicio, favorecedor de aprendizajes ricos, cuando se acompañan y sostienen los procesos y los logros, cuando se presentan propuestas de enseñanza previamente planificadas y secuenciadas, cuando se resignifican las rutinas desde la intencionalidad pedagógica, cuando se sostienen afectivamente las acciones de los niños, incentivándolos para ir un paso más allá. Vamos a la próxima, estoy medio ya con la Laura, te hora que me quiero tengo que avisar que apurar. nos quedan 15 minutos nada más. Por eso me tengo que apurar porque, como todos saben, yo no termino si no hay un cierre emotivo barra afectivo, que nos demora 5 minutos, que elegí uno que quiero mucho, que es un cuento muy hermoso, que habla de los abrazos, tan importante en estos momentos, así que ya me voy a ir apurando, no sé si hay alguna pregunta, pero acá está la idea, no hace falta que lo lean, pueden leer ustedes de lo que presenta el diseño curricular de la provincia, porque bueno, era la convocatoria, y qué pasa con esta idea acerca de lo maternal, de lo paternal, y etcétera, etcétera, del jardín, de la denominación de jardín y maternal, lo pueden ir leyendo ustedes, tienen el artículo, les mandé la revista Travesías con el artículo completo, lo tienen en el libro, y lo puse porque era una de las preguntas de debate, más allá que hay de otras regiones que me encanta. A Neuquén hace mucho que no voy, ahora que veía que había gente de Neuquén. Así que ya estoy para ir a poner mis pies de vuelta en el río Limay para volver pronto. Pero quiero decir que esto era específicamente por el pedido del diseño curricular que empieza en revisión. Vamos a la próxima. Y aquí está la idea, ¿no? Posibilidades y límites del nombre jardín maternal. Aquí está el nombre del artículo que se los mandé, donde habla de esto, de lo masculino, de lo femenino, de qué sucede con eso. Y para mi gusto, de todas formas, hasta que no tengamos un nombre que realmente nos deje tranquila, podemos pensar que no es solo maternal, sin necesidad de cambiar el nombre. Por supuesto, todos tendemos a la escuela infantil, todos tendemos a la idea de tener instituciones que abarquen las 6 salas, jardín maternal y jardín de infantes, etcétera, etcétera, pero la verdad verdadera es que estamos como en este debate. A mí me preocupa un poco porque miren lo que nos pasó con la idea de multitarea, la moda de turno, la tergiversación del lugar que puede ocupar la multitarea, y cómo después el diseño de la provincia pasa a la multipropuesta. Entonces, por eso digo que hay que ser muy cuidadosos, aunque sabemos que es un momento, por eso este artículo salió, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, y está retomado en el libro, con respecto a esta idea de lo maternal en vez de lo materno-paternal. Vamos a la próxima. No sé si hay preguntas, yo veo que ahí hay comentarios, pero no me quiero distraer, pero me gustaría, no sé si hay alguna para leer, no hacemos mucho a tiempo, porque aparte son muchos participantes, pero me gustaría, Marisa, que después me las manden comentarios y preguntas para estar un poco alerta, Sí, sí, porque por supuesto. seguramente tendremos otro encuentro por ahí o en las provincias, etc. Acá viene a lo mismo, es exactamente lo que acabo de decir, escrito. Vamos a la próxima, que quiero llegar a algunos aspectos más. Aquí están las peculiaridades, tampoco hace falta que lo lea porque es lo que estuve diciendo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a los saberes, conocimientos, propósitos, contenidos, etcétera, en estas edades? Vamos a la próxima. Justo miré el reloj un minuto y dije, sí, ya debo estar. No me, no me quiero pasar de tiempo ni terminar sin el cierre afectivo. Acá también lo pueden leer ustedes, está lo que dije, encontrar propuestas que convoquen y pensar mucho, porque son dos problemáticas que tenemos en todo el nivel inicial,
en todos los niveles, pero tan específicamente en el jardín maternal, vuelta a la idea de que todo es igual pero diferente, y los modos de poner en juego esas propuestas. Vamos a la próxima. Me apuro, me apuro. Y aquí están estas falsas dicotomías históricas que también mencioné: asistencial versus pedagógico, cuidado versus educación, construcción versus enseñanza, contenido versus juego, libre versus dirigido, consignas versus participación infantil, observación versus intervención. Ya las tomé, son históricas, son falsas antinomias, falsas dicotomías que en realidad se complementan, y fuimos deslizando todas, son del libro de 0 a 3 años, imagínense, pero la seguimos necesitando retomar, y ahí está esta idea de que, ojo, que cuando uno dice no participo, pasa, por ejemplo, con los espacios, escenarios lúdicos para dejar que construyan, me equivoco, porque como dije antes, nada se construye en el vacío. Igual aprendí en Mar del Plata, cuando estuve por ahí el otro año, que muchas veces la idea de los espacios, escenarios lúdicos no va pegado de la mano, en algunos sitios y en otros sí, de la idea de no participo, preparo el escenario y me mantengo distante para que los chicos puedan construir. No necesariamente es así, y eso me puso muy feliz. Vamos a la próxima. Aquí están las peculiaridades, no las leo por una cuestión de tiempo, pero ahí están todo lo que decía, ¿no? Las propuestas, el trabajo con la familia, la organización, todo lo que implica esta idea de que todo es igual pero diferente, y aquí están las famosas peculiaridades del jardín maternal, que ya estuvimos abordando y mencionando. Habría que hacer una especial mención a esta idea del lenguaje, ¿no? A esta idea de, que yo lo dije ya, pero bueno, para tenerlo un poco más claro, que sostengo el desarrollo del lenguaje verbal o la construcción del lenguaje verbal, pero a su vez me debo comunicar corporal y gestualmente. Mírenlo un momento, pueden tener el power igual. Vamos a la próxima. Además está la grabación. Aquí está la idea de las estrategias e intervenciones, que ya lo dije, ¿no? Esta idea de que no solo son intervenciones o consignas con palabras, también pueden ser con gestos o acciones. Y algo que es conveniente mencionar, que es esta idea de observar a los niños para detectar la validez de las intervenciones. Los más grandes te pueden decir, como decimos siempre, no, otra más, de vuelta, vamos a. Los más pequeñitos no, pero cuando uno los observa, detecta la validez de las propuestas y las intervenciones muy fácilmente en la mirada y en lo gestual y corporal de los niños. Vamos, que ya terminamos. Aquí están los 3 tipos de propuestas de enseñanza. Vamos a la próxima. Aquí está la idea de los contenidos, un poquito más. Me apuro. Igual. No, la anterior. Volvamos para atrás, porfa. Yo te aviso. Estaba lo de la anterior. Lo de los contenidos que estuvimos mencionando. Aquí está la idea. A mí hace años me gusta definir a los contenidos, muy especialmente para el jardín maternal, como todo aquello que ocupa el tiempo escolar, que es una definición de Bernstein en un libro de Sacristán, y estos cuestionamientos que hemos abordado en otras oportunidades, si se lo aprenderían igual sin asistir al jardín maternal, algunos sí, otros no, otros sí, pero no de la misma forma, si se incluyen los contenidos del desarrollo como saberes a ser enseñados, que ya lo dije con el ejemplo del control de esfínteres, y si se organizan en áreas de la conducta que no, los diseños anteriores, el diseño anterior de la provincia, no el que se está reformulando ahora, y la idea de si son en áreas del conocimiento o en campos de experiencia, que son opciones. En general las provincias están tendiendo a los campos de experiencia o campos del conocimiento. La provincia de Buenos Aires se sitúa, por lo menos hasta ahora, en estas áreas, pero lo que importa es que sean abarcativas y que impliquen la inclusión de diversos contenidos articulados. Vamos a la próxima, ahora sí. La idea de la planificación, ya lo dije, ahí lo tienen, para que le den una mirada, pero ya lo tomé. Vamos a la próxima.
esta idea de si el educador debe intervenir para favorecer los aprendizajes o debe mantenerse en el rol de observador para no obstaculizarlos. Es obvio, por lo que dije, debe intervenir sin obstaculizarlos, pero no, o sea, sin interferir, pero no puede dejar de intervenir. Y a propósito, esta foto, que es la única, digo, que puedo circular porque es un alumno mío de residencia hace muchos años, Sol Gonzalo, haciendo su residencia en una sala de bebés, que es muy simbólico por lo que estábamos hablando de, por supuesto está haciendo una secuencia didáctica, pero por lo que hablábamos de el rol masculino en los jardines maternales. Vamos a la próxima. Ya voy, Marisa, ya voy, me quedan 5. Igual, aquí está el rol del educador, lo dije todo, ¿no? Tiene que ver con esta idea de enseñar en esa zona de desarrollo próximo y ocuparse de la promoción del humano y especialmente confiando en la educabilidad de todo sujeto, términos de Meri estos dos últimos, y la idea de las propuestas ricas y esta idea de el educador poseedor de una mano cálido que acompaña a los niños en su integración en el mundo. Esta es una diapo histórica que sigo retomando. Vamos al cierre y nos vamos al cierre afectivo. Me falta la última, porque a mí me gusta siempre decir, y esta también es una diapo histórica que me gusta retomar, que el jardín maternal, si piensa en la enseñanza, tiene que ver, y se centraliza en la enseñanza, tiene que ver con la mirada desde la didáctica, implica una educación oportuna a cada etapa de la vida, desde el reconocimiento de la influencia de las actitudes y decisiones adultas en las posibilidades infantiles. La modalidad en la que son cuidados los niños deja huellas en su desarrollo y sus aprendizajes, porque la infancia quiere vivir su tiempo sin prisa y con respeto. Y para eso nos necesita disponibles, nos necesita oportunos, nos necesita presentes. Con esto, pues me mandan, Marisa, por favor, preguntas, comentarios para que esté al tanto, porque veía circular. Les agradezco profundamente y me despido con el video, que es un video que habla de los abrazos, tan importante en esta época, y es un texto divino, 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 y que está sostenido, ya sé que ahí vi Tucumán, a Tucumán también hace tiempo que no voy, pero yo daba el postítulo de maternal en Tucumán, así que me encantaría volver. Gracias por las palabras, después me lo mandan, no me puedo demorar. Un placer estar con ustedes para mí también, y este video de cierre, que además tiene de fondo la canción de un grupo uruguayo que vale la pena escuchar. Gracias infinitas. Seguimos y nos vamos comunicando virtual y presencial. Gracias. Vamos al video. Hoy quiero compartirles un libro que creo que es mucho más que un libro, que aunque es chiquito, del tamaño casi de mi mano, tiene algo que es gigante. Se llama 100 abrazos y tiene ilustraciones de Chris Reidel. Como una manta abrigada en invierno, y té caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Como una manta abrigada en invierno, y té caliente de miel con limón.
endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Como una manta abrigada en invierno y te caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Muchísimas Bueno. gracias. Laura, explotó el chat de agradecimientos, Mándamelos. todos muy conmovidos, y no quiero dejar de mencionar que también había gente de Uruguay, Corrientes, Chaco, Chubut, Tierra del Fuego, La Rioja. Para Wow. tranquilidad de todos queda grabado, se va a subir la charla a nuestro canal de YouTube y también van a recibir por mail todo el material de lectura que Laura tan generosamente compartió con AIEPBA. Y hablando de AIEPBA, que ahora es AIEPA, quiero invitar a todos a seguirnos en las redes sociales para enterarse de todas las capacitaciones que de manera gratuita estamos haciendo. Esta fue de primer nivel y ha tenido un éxito rotundo. 440 personas participaron de esta capacitación. Así que síganos en las redes. Si no les llegó algo de todo este material, nos lo pueden pedir a través del mail por el que se habían anotado. Y bueno, muchas gracias, Laura. Habrá otra capacitación porque quedaron un montón de cosas y quedaron, no preguntas, pero sí algunas inquietudes que las vamos a hacer llegar. Por favor, el video también, que siempre me los guardo. Sí, sí. Bien. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todas. Gracias, gracias.